¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Reconstruir Castilla y León. Son un pilar fundamental en nuestra sociedad. Si en una situación normal las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones sin ánimo de lucro y las fundaciones constituyen un salvavidas para los más vulnerables, ahora con la pandemia en ciernes su actividad cobra más protagonismo si cabe. En ningún momento, en ningún segundo se han planteado abandonar el barco, todo lo contrario, van a continuar remando con más fuerza que nunca. Hemos trasladado nuestro plató a las nuevas instalaciones de la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid y por eso paso a saludar en primer lugar a su presidente, Artemio Domínguez. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Mil gracias por acogernos en esta nueva sede. Esta es la casa de todos. Para aquellos que necesiten una ayuda, aquí está en un lugar especial, nuevo, en Valladolid, en un sitio donde recibimos a todas las personas que necesiten ayuda. Gracias, Artemio. Más a mi izquierda está Chus Landaburu, que es el presidente de la Red Cincola. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Me muevo a mi izquierda porque tengo a Rosario Achucarro, que es la abogada de la Asociación de Asistencia de Agresiones Sexuales y Malos Tratos, ADABASINT. ¿Lo he pronunciado bien? Muy bien, lo has hecho muy bien. Perfecto, Rosario, gracias. Y más a mi derecha, Maripaz de la Puente, que es directora de la Fundación Aldaba, Proyecto Hombre de aquí de Valladolid también. Gracias, Maripaz. Muchas a todos, gracias. muchas gracias por estar con nosotros. Vamos primero a escuchar una entrevista a Conrado Jiménez Agrela, que es el presidente de la Fundación Madrina, y enseguida empezamos con el debate. Nuestro invitado de hoy en Reconstruir Castilla y León es una de esas personas que merece la pena conocer. Se trata de Conrado Jiménez Agrela, que es el presidente y fundador de la Fundación Madrina, una institución que especialmente durante esta época de pandemia, en esta crisis económica que nos está azotando, se ha convertido prácticamente en indispensable, en un salvavidas para miles y miles de personas que reciben aquí la ayuda que no encuentran en otros lugares. Conrado, bienvenido a Reconstruir Castilla y León. Muchísimas gracias, esta es vuestra casa. Me gustaría empezar con una pregunta muy directa, probablemente muy cruda. ¿Se está pasando hambre en España ahora mismo? Sí, en España, en Madrid, en muchos sitios que nos llaman, y incluso de la Latinoamérica, pero especialmente España. España está pasándolo muy mal, muy mal. España pasa hambre y Madrid pasa hambre. Hay familias, hay padres españoles que vienen aquí, les recogemos en las colas, llorando, diciendo que llevan una semana comiendo pan y agua, hasta que al final se han decidido a venir. Españoles que trabajaban en hostelería, trabajaban en imprentas, trabajaban arquitectos, mucha gente cada vez más. Porque, ¿qué es exactamente lo que hacéis aquí? ¿Repartís comida? ¿Hacéis algo más? ¿Cuál es vuestra labor en la Fundación Bueno, Madrina? hacemos de todo. O sea, desde hace 20 años la Fundación existe y esto es el primer proyecto que se creó, que es el Banco del Bebé, donde se atiende riesgo alimentario tanto de familias de adultos como de niños. Es decir, se atiende la pobreza infantil, también dando pañales, leche maternizada, papillas, es decir, la alimentación de niños, que es muy importante, es vital. De hecho, veis que hay unas colas inmensas de niños, de bebés recién nacidos o de madres gestantes. También se atiende el riesgo sanitario, es decir, en las colas de la pandemia, durante la pandemia y antes de la pandemia, pues nosotros atendemos sobre todo madres gestantes con hijo a cargo, menos de 3 años, principalmente por el mayor riesgo, y le hacemos ecografías y analíticas. Durante la pandemia se han hecho cerca de 300 ecografías y analíticas, o sea, se han salvado esas vidas, porque ni en los hospitales ni en los centros de salud que estaban cerrados se atendían. Ahora en este momento también hay personas sin papeles, sin empadronamiento, madres y niños que siguen sin ser atendidos en la Seguridad Social. Claro, pero ¿cuál es el perfil de la persona que viene aquí? ¿Es esa persona que está en la economía sumergida, que no recibe ninguna ayuda? ¿O está cambiando ese perfil y cada día viene gente, diríamos, que antes estaba integrada plenamente en la sociedad? Han habido como las olas, ¿no? Han habido también olas. Al principio gente de empleo doméstico, que son las primeras que perdieron los empleos, entonces fue una avalancha tremenda. Ten en cuenta que antes de la pandemia atendíamos 400 familias, 400 madres en situación de exclusión al mes y ahora 3.000 al día. 3.000 al día. Entonces, ¿cuál es el perfil ahora? Pues gente de empleo doméstico, desde luego sin papeles, inmigrantes, pero sobre todo cada vez más españoles, autónomos, gente de la hostelería, gente del turismo que ha perdido el trabajo, conductores, taxistas, de Uber, de Cabify, incluso empresas de transportes, de logística. Hemos tenido también arquitectos
o sea, arquitectos con su familia, con un hijo recién nacido aquí, varios arquitectos que están en esta situación, el tema de la construcción, ¿no? Es decir, gente que antes no estaba, azafatas de vuelo o azafatas de tierra, con ERTEs paralelos y que a lo mejor con un hijo a cargo. Personas de restaurantes, hemos tenido la metre de grandes restaurantes en Madrid y en España. Entonces, y gente cada vez más, por ejemplo, de ferias y de circos, italianos, españoles y demás, que nos vienen de Toledo, de los alrededores de Segovia, de cada vez con más, y nos llaman de toda España, ¿no? Con necesidades básicas, pero bueno, las de Madrid, tremendo, ¿no? Tengo entendido que más o menos os gastáis una media de 20.000 euros semanales en ayudar a la gente, pero ¿cómo subsiste esta fundación? Porque es un dineral esto. Sí. Ahora, gracias a Dios, viene entrega del FEGA, que es de la Unión Europea. Nosotros empezamos, prácticamente éramos la única institución y había colas, la única institución que entregaba durante la pandemia, y llegaban colas kilométricas hasta Paseo de la Castellana, o sea, kilómetros de colas. Y gracias a Dios de esa ayuda de la Unión Europea, que se acabó en una semana o 2 semanas, pudimos atender esa primera ola, ¿no? Bancos de alimentos están prácticamente sin alimentos, está todo agotado, desgraciadamente, y ahora estamos viviendo de la providencia, de la caridad. Siempre hemos vivido de la caridad de la providencia, pero ahora mucho más, ¿no? Entidades o empresas que nos conocen empiezan a donarnos, Mercadona, Campo y demás. Hacemos operaciones Patuco con los voluntarios, operaciones Kilo en los grandes establecimientos, pero hoy, por ejemplo, hemos tenido una donación de carne que podemos atender a todas las cerca de 400 familias que hay aquí, más en total hasta 3.000 que se están atendiendo en distintos puntos de Madrid, ¿no? Entonces, vivimos de la providencia. Pero Conrado, ¿veis que la ola, igual que la ola de contagio está subiendo, la ola de gente necesitada también está subiendo, se ha estabilizado, cada vez hay más gente? Cada vez hay más gente. Ayer, literalmente, entraron 100 derivaciones de servicios sociales a través del contact center que tenemos, o sea, 100 trabajadores sociales envió a 100 familias con necesidad de riesgo alimentario y riesgo sanitario. Y más otras 100 que llamaron por teléfono, es decir, 200 al día, imagínate, 200 al día nuevas, 200 al día nuevas, o sea, es imparable, es imparable. Pero yo me pregunto, bueno, ¿esto no lo debería hacer las administraciones públicas, véase el gobierno central, el gobierno autonómico, el ayuntamiento? ¿Por qué tenéis vosotros que intervenir en algo que debería hacer, yo creo, las instituciones públicas? Bueno, ¿no? Colaboramos mucho con el ayuntamiento, de hecho, durante la pandemia y ahora también, veréis luego la policía municipal que colabora, se llevan 77 bolsas a la zona de retiro. Nosotros con los 400 voluntarios hemos llegado a estar entregando comida en todos los servicios sociales, en todos los centros de servicios sociales de Madrid. Pero desgraciadamente nosotros, en este momento, imagínate, 3.000 personas que estuvieran con hambre y demás, sería la guerra. O sea, con el paro que tenemos y la situación de hambre, estarían comercios rotos, bancos y demás. O sea, en este momento nosotros somos amortiguadores sociales de una situación crítica que está creciendo como un tsunami. Yo no diría que es una ola, sino es un tsunami, que estamos todavía en el principio del tsunami, que esto vendrá, porque la situación económica, la situación de la crisis económica que subyace detrás de la crisis pues sanitaria, pues está creciendo, porque las empresas siguen cerrándose y demás. Hoy hemos visto cantidad de españoles de la hostelería, de otros negocios que se van cerrando. Antes comentaba autónomos, empresarios y demás. Entonces, nosotros somos esos amortiguadores sociales de la situación crítica, de una administración que desgraciadamente está cerrada, que decir que incluso para pedir ayudas sociales, aquí tenemos trabajadores sociales y demás que están haciendo el ingreso mínimo vital, estamos intentando conseguir empleo, pero es imposible, o sea, ahora mismo es complicadísimo. Entonces, desgraciadamente la administración pública en este momento está cerrada, no está respondiendo, es una vergüenza ante la situación en la que estamos, y desgraciadamente lo único que hacen es ingeniería social en despachos que no atiende a la realidad. Yo les invitaría al gobierno que se remangaran las mangas y vinieran aquí y hablaran con esta gente. No lo han hecho y por eso no están funcionando ninguna de las ayudas, ni los ERTE, ni los ingresos mínimos vitales, ninguna, desgraciadamente. Dependemos todos de personas generosas como vosotros. Dices que sois amortiguadores sociales, pero ¿quiénes sois exactamente? Sois voluntarios, ¿no? En ese caso, sí. Vosotros os nutrís de voluntarios y sin ellos esto sería imposible, ¿no? Sí, yo mismo, de hace 20 años, que como fundador, pues decidí dedicar todo mi tiempo y mi esfuerzo a la empresa más importante que tiene un país, que es la familia. Y las madres son las CEO, las madres y los niños, que es el futuro.
Nos hemos estado dando cuenta de la importancia que tiene la gente que fallece y demás, nuestros mayores, pero desgraciadamente nadie se da cuenta de los niños que nacen. Estamos dando no solamente alimentos, sino en el Banco del Patuco que tenemos en otro sitio, en seres de bebé a todos los niños que nacen, aparte de las ecografías y de las canastillas y las analíticas que hacemos, ¿no? Pero me gustaría incidir en el papel del voluntario aquí, Sí. ¿no? Porque sobre todo además en esta pandemia, supongo que todas estas personas que trabajan aquí se han jugado literalmente la vida. Sí, bueno, de hecho, al principio, que tuve muchísimas críticas, ¿cómo haces ese llamamiento a voluntarios? Estamos confinados, se los llevas a la muerte. Digo, pues es que si tenemos que morir, pero la gente no se puede morir de hambre. Y realmente me parece que son auténticos héroes escondidos de esta pandemia, de esta situación de riesgo. Todos estos voluntarios, tenemos 400, 500 voluntarios que tenemos, que entregan comida a familias con COVID, que no pueden salir, están confinadas, pero tampoco tienen recursos para comprar ni para comprar comida, que entregan diariamente y que junto con el resto de sanitarios y de policías son auténticos héroes y debería de considerarse una profesión de riesgo. Realmente estamos expuestos, más que nadie estamos expuestos a esta situación. Hay gente con COVID, con tal, que viene y demás, que luego les pedimos que se los llevamos a casa, pero es verdad que al principio de todo, incluso había jueces, había personas mayores que generosamente entregaron su vida y decían, mira, no sabemos a qué nos enfrentamos, pero sabemos que tenemos que ayudar. Gracias a ellos, a su entrega absoluta de su vida, hemos podido salvar Madrid. En un momento determinado, este pequeño local, este pequeño lugar ha sido el corazón de Madrid, el corazón de España, para dar alimentación, higiene de bebé a todos los niños y madres de España. Claro, y tú mismo te has contagiado, supongo que habrá habido muchos contagios entre los voluntarios, ¿no? Porque no sé si incluso disponíais de equipos de protección personal sí, o no. No. Absolutamente tenemos, y de hecho desinfectamos absolutamente todas las instalaciones, tanto de la fundación como de aquí del banco, periódicamente, incluso la calle es limpiada absolutamente, pero bueno, el virus, como biólogo molecular, te he de decir que el virus se contagia en cualquier momento, en cualquier sitio, incluso en el metro, en cualquier sitio donde vayas, se puede contagiar, ¿no? Y verdaderamente, o sea, sí, estás expuesto. Por eso yo creo que la labor del voluntario es heroica, porque entrega su vida para que los demás puedan sobrevivir. Me gustaría hablar un momento sobre un proyecto que tenéis, como es el de Pueblos Madrina, ¿no? Sí. Que puede ser una solución magnífica en estos tiempos, Sí. primero por la despoblación que sufren muchas localidades, por ejemplo de nuestra tierra, de Castilla y León, y segundo por la falta de oportunidades que tienen en las grandes ciudades, pues muchas de estas personas que ahora mismo no encuentran trabajo y que lo van a tener muy difícil, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste esto de Pueblos Madrina y cuál es el objetivo. Bueno, es un proyecto que surgió hace 10 años, o sea, es un proyecto consolidado, que nos cuesta mucho porque no tenemos la ayuda de la administración y que consiste en deslocalizar la pobreza de zonas de grandes urbes a pueblos que necesitan niños. Nosotros siempre digo que la Fundación Madrina es reserva de la biosfera porque protege especies en extinción, que son niños y madres. Hemos llegado casi a 100.000 familias en esta pandemia y 100.000 familias significa unos 500.000 niños. O sea que tenemos una gran reserva de niños para repoblar toda España. Desgraciadamente, otra ola del tsunami que está viniendo son los desahucios, las personas que ya no tienen dinero para pagar sus alquileres y les están echando con hijos. Y entonces la única solución de la administración es quitarle los niños y demás, o están en situación de calle. De hecho, viene el SAMUR ahora y el SAMUR le damos pañales, le damos ropita, le damos para bebés, igual que a la policía municipal, ¿no? Entonces, pues en este momento los Pueblos Madrina hemos conseguido llevar a familias con hijos, familias por ejemplo 9 hijos a un pueblo que querían, que a lo mejor cerraban ese pueblo la escuela, ¿no? Con esos 9 hijos consiguen sacarlas adelante. En Castilla León pues hemos conseguido en Moneotello, en otros pueblos, llevar a familias que en Valladolid, en Ávila, llevar a familias a veces con gemelos, contar que están en situación de riesgo aquí o en su propio país y han salido adelante, es una bendición, pero están saliendo adelante. Nos cuesta mucho porque cuando llevas a una familia de estas te dicen no se puede ayudar, hay normas en servicios sociales que te dicen que no se puede ayudar a esta familia hasta dentro de 3 años. Digo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque no tienen empadronamiento y tal. Pues oye, conserva el empadronamiento,
que haya una tarjeta social única, es decir, se puede solucionar con buena voluntad de la administración. Desgraciadamente no tenemos esa ayuda y lo hacemos a pedal, pero estamos consiguiendo, por la buena voluntad de alcaldes, de familias, en Herbás, por ejemplo, también estamos consiguiendo. Tuvimos los primeros abuelos madrina, que es no solamente hogares que se abren o pueblos que se abren para dar un alojamiento gratuito, temporal, a esta familia hasta que consigue un trabajo, que puede ser llevar un negocio agrícola, que puede ser abrir el bar, que puede ser llevar la tienda del pueblo, que puede ser... Entonces, sino además abuelos que son familias o abuelos que no han tenido hijos o que ya están solos y que acogen a una madre gestante, a una madre con bebé, y entonces forman una familia. Claro, la verdad es que escuchándote todo lo que nos has contado, ¿no?, que hacéis aquí, cuál es la situación real ahora mismo de la sociedad, pues uno se rasga las vestiduras, ¿no? Y dices, bueno, ¿hay algo de esperanza? ¿Hay algún mensaje positivo en todo esto? ¿Tú ves algo, un horizonte, una perspectiva que nos llene un poquito de esperanza? Sí, en los niños que veo aquí, niños que cojo a veces, niños maravillosos. Siempre digo que cada niño que nace lleva un mensaje de esperanza, y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre. O sea, lo que estamos haciendo, si conseguimos que nazcan esos bebés, incluso, decir una cosa, en esas 15 llamadas telefónicas al minuto, muchas mujeres embarazadas decían, no, yo aborto a mi hijo, yo no quiero seguir adelante con mi hijo. Incluso algunas se precipitaban en el parto por la situación de angustia, a 7º mes de embarazo, por eso hay un riesgo sanitario ahí, y por eso yo creo que ha aumentado la mortalidad en los nacimientos. Entonces, nosotros, si podemos conseguir salvar alguna vida de estas, hacer feliz a una madre con carritos, cochecitos, con toda la canastilla, con la alimentación, con pañales, leche maternizada, que nos dicen que es fundamental para ellas, que nos llaman por teléfono, niñas de 17 años, 18, hemos acogido a madres de 11 años, 12 años española, pero 15, 16, 18, da igual, 40 años. Con eso somos felices. De hecho, en la plaza veréis ahora que hay cantidad de niños. Fíjate, cerca de 50.000 niños, 500.000 niños hemos llegado, 500.000 bebés y niños, familias que tienen hasta 9 hijos, 5 hijos. Para mí esa es la esperanza, es el futuro. Y las madres que al final les conseguimos un empleo, les conseguimos un alojamiento y te lo agradecen, y para mí yo a veces lloro por eso. No me extraña, Conrado, nos vamos a despedir ya porque nos hemos quedado sin tiempo, pero dándote las gracias, no solo por estar en este programa, sino por toda la labor que hacéis, que yo creo sinceramente que es impagable. Así que muchísimas gracias, y a todos ustedes les emplazamos a que sigan aquí en Reconstruir Castilla y León. Esto lleva en marcha siglos. Es aquello con lo que sueñas cuando cierras los ojos. La vida como debería ser. La belleza sin artificios. Un legado de arte y naturaleza. Este es el resultado de toda nuestra historia. Es la vida de verdad. Y te está esperando. Castilla y León. Inspira. Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar. Millones de stories, miles de charlas, debates, opiniones, mensajes, podcast, horas de contenido. Influencers nos venden algo, nos cuentan algo, nos sobreexplican algo. Pero en Bankia siempre hemos pensado que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el Humanismo Digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo Digital es darte la agilidad de las mejores herramientas digitales y la seguridad, si lo necesitas, de los mejores gestores ayudándote. Es saber que la tecnología nos hace la vida más fácil, pero que sin las personas, la tecnología no es nada. Humanistas digitales. Bienvenidos. Bankia. Así de digital, así de fácil. Caldos Don Simón elaborados en nuestra planta de Almería. La huerta de Europa. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia? Esta semana, Burgos. Tradición, vanguardia y sabor. Tradicional, y como todo lo tradicional lleva mucho tiempo. Así es. Muy a fuego lento. Lo hemos marinado en azúcar y sal. Contigo, pan y magia. Coges una carta sin verla y que la pongas aquí. Con Miguel de Lucas. Impresionante. Esta noche en las 7.
Cuando te levantas cada mañana, ya hay más de un Alsina trabajando. El Alsina que informa con credibilidad y pluralidad. El Alsina que entrevista. El que argumenta. El analista. El que escucha a sus oyentes. El que entretiene con humor e ironía. Y el que te habla solo a ti. Más de uno. Alsina en Onda Cero. Con Láser mi boca está más protegida que nunca. En tu boca cada día hay una batalla. Y Láser, con la eficacia antimicrobiana de su fórmula, te ayuda a ganarla cada día. Láser, protección integral para tu boca. Le pusimos detergente hace un mes y es que seguimos lavando. Lavar sin tener que poner detergente cada vez. Mi madre no se lo cree. Es mejor que Balay para reinventar la lavadora. A la venta en tu tienda TIM 21 más cercana. Hay despertares y despertares. Hay oficinas y oficinas. Hay comida para gatos y las recetas de Última. Porque Última está elaborada con salmón como primer ingrediente, verduras, prebióticos naturales y sin conservantes. No hay una receta mejor. Última, por una vida mejor. Esta semana, en nuestro viaje a los pueblos de entre 1.000 y 10.000 habitantes, conoceremos el gran patrimonio monumental que en ellos se esconden. Pasearemos por sus maravillosos entornos naturales y degustaremos las recetas más sabrosas. Y recuerda que puedes votar en la página web www.elpueblomasbello.es. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Iberdrola patrocina El Pueblo Más Bello. Hoy quiero convenceros de que nuestro caldo es casero. Pero si sabe como el de casa. ¡Claro! Porque está hecho con ingredientes naturales y sin conservantes. Caldo casero gallina blanca. Vitamina tu body con los nuevos hidratantes corporales de Bavaria en Body Cream o Body Milk de rápida absorción. Con vitamina E, vitamina C o vitamina B3. Y enamórate de tu piel. Afta, llaga. Bexiden Aftas con ácido hialurónico proporciona un alivio del dolor rápido y duradero desde la primera aplicación. Bexiden Aftas. Eastine, love your skin. Bueno, pues después de la entrevista vamos a empezar ya en sí con el debate en cuestión. Me gustaría, la primera pregunta es muy general, pero es obligatoria para los cuatro. ¿Cómo ha transcurrido el confinamiento y la pandemia para vuestras asociaciones, para Red Íncola, para la Asociación contra el Cáncer, para todos? Porque ha sido momentos muy duros, sobre todo con el tema del confinamiento. Las víctimas siguen existiendo, las personas vulnerables siguen existiendo y había que seguir trabajando, ¿no? Artemio, por favor. Es evidente que la pandemia nos ha afectado a todos. Lo que sí que es cierto es que el cáncer, en lo que a mí respecta, pues ha existido, el cáncer existe y el cáncer seguirá existiendo. Y desde luego lo que ha ocurrido con la pandemia es que nos ha hecho cambiar los conceptos y las formas de trabajar y hacer llegar a las personas que lo necesitan. Y esto también creo que nos ha ocurrido a todos, porque la pandemia ha cambiado incluso los valores en la sociedad. El valor de la salud y de las posibilidades de que todo el mundo tenga acceso a una salud pues razonable, creo que eso es la sociedad la que nos está diciendo que ese valor tiene importancia. Y bueno, pues lo que nos ha hecho también ha sido cambiar la forma de trabajar, porque desde luego cuando llegó la pandemia y en el tiempo de confinamiento, pues los contactos en directo, quizá a esto también nos ha ocurrido a todos, ha sido imposible. Y entonces nos hemos apoyado en las nuevas tecnologías, que dice que ya estaban, que lo hemos necesitado utilizar, pero que creo que ya no se van a ir nunca. Y bueno, pues en la medida de lo posible, yo creo que hemos estado ayudando a quien lo necesitaba. Y la pandemia es algo que creíamos que se nos iba a ir ya, pues bueno, llegará el verano y cuando llegue el calor, lo mismo pues se va.
y parece que eso no ocurre, porque esto... para quedarse unos cuantos meses más. Eso es. Esto lo estamos viendo. Y desde luego los enfermos en cáncer sí que lo han pasado, yo creo que todavía algo peor que todos los demás. Y lo que sí que debo de decir es que el tratamiento y los médicos pues han seguido actuando conforme deberían de haberlo hecho. Esto lo debo de reconocer y así es. Y no tenemos quejas de personas que estén enfermas y que no se la hayan tratado, pero desde luego el tema ha sido y es complicado. Chus, no sé si estarás de acuerdo. Lo ideal es atender a las personas de una manera presencial, pero esto nos ha obligado a buscar otras herramientas, ¿no? Sí, claro. En Recíncola ya unos días antes del estado de alarma ya nos estábamos planteando la posibilidad de trabajar desde casa, de atender a la gente desde casa, porque veíamos que la atención presencial pues era complicada, ¿no? El estado de alarma pues nos obligó a tomar esa medida radicalmente. El único recurso que mantuvimos abierto de manera presencial fue el banco de alimentos. Tuvimos que atender a más gente porque se aumentó el número de personas que necesitaban alimentos. Hubo gente que se quedó en el paro, gente que atendíamos de asistentes del hogar, etcétera, que se quedaron sin trabajo y hubo que recurrir a otros medios, ¿no? Y luego tuvimos que atender a la gente que atendíamos de manera presencial, pues por teléfono, con un gran esfuerzo y un gran sacrificio de los trabajadores, porque nos pilló desprevenidos. Los trabajadores han trabajado desde su casa con su móvil. O sea, una cosa es estar en Recíncola y que a las 6 de la tarde te llame alguien porque tiene un problema, y otra cosa es que si alguien ya tenga tu móvil y ya a las 9 de la noche de un sábado te llame porque tiene un problema. Eso lo hemos tenido que afrontar también, ¿no? Eso ha creado mucha sobrecarga de trabajo y mucha sobrecarga emocional para los trabajadores, para los voluntarios y por supuesto para los usuarios, que es al final de quien estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, con los usuarios fuimos detectando nuevas necesidades, aparte de esto que comentaba de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, tenían dificultades con el idioma. Sí, porque vosotros atendéis a migrantes, ¿no? Que llegan Fundamentalmente atendemos a migrantes. Entonces, se publicaban normas y salían cómo conseguir alimentos en Cruz Roja, etcétera, en castellano. Pero la gente esto no lo entendía y qué pasaba. Entonces tuvimos que traducir, hacer un canal en nuestra página web para traducir normas, bueno, empezando por las normas de higiene, etcétera, ¿no? Ir atendiendo a la gente con estas medidas, ¿no? Otro de nuestros programas fuertes es el de apoyo escolar. Al cerrar los colegios, pues todos esos niños se quedaron sin apoyo escolar. Con la dificultad de las nuevas tecnologías, claro, que muchos no han dispuesto de esa ventaja, ¿no? Las nuevas tecnologías lo que están haciendo es abrir una brecha, que llamamos brecha digital, sí, mayor entre la gente que tiene acceso a Internet y la gente que no tiene acceso. No es fácil para un chavalito, para cualquier chaval, el tener acceso a una tablet, incluso a un móvil, incluso tener datos. Eso no es obvio, ¿no? Entonces, pues también tuvimos que buscar la forma de seguir atendiendo a estos chavales. Conseguimos tablets que pudimos repartir entre algunos, etcétera, ¿no? Ahí hemos
hemos seguido trabajando. Rosario, vosotros atendéis a víctimas de agresiones sexuales y malos tratos. Nos hemos acordado mucho de todas esas personas que tenían que estar confinadas en su casa con su supuesto agresor. Claro, Habéis tenido un trabajo peliagudo durante el confinamiento y me imagino que las semanas posteriores también. Indudablemente se ha incrementado la vulnerabilidad de las víctimas, pues han tenido que estar las 24 horas con el maltratador. Y entonces la asociación Adabasín lo que hizo es crear en el teléfono de urgencia que ya existía, que es el 606 79 23 98, crear un WhatsApp. Porque para ellas muchas veces era imposible llamar por teléfono para decir que se encontraban en ese momento en una situación de urgencia, y entonces a través de un WhatsApp o a través de un mensaje sí podían plantear la situación en la que se encontraban. También las ha paralizado el miedo a que hacían, donde iban en una situación de confinamiento. Y luego lo que decía Landaburu, que me parece muy importante, y es que la brecha económica se ha abierto mucho más. Entonces, lo que nosotros teníamos como unas necesidades de un porcentaje relativo ha ido aumentando, como son que la víctima no se puede ir porque no puede pagar un alquiler, no puede pagar la luz, los suministros, la calefacción, y porque muchas veces a lo mejor las dos personas se encuentran en el paro. ¿Se puede decir que ha crecido esa vulnerabilidad? Indudablemente, y a veces algunas víctimas trabajaban de empleadas del hogar cobrando en B, y eso desapareció porque en el confinamiento dejaron de poder asistir. Entonces, lo que sí que se ha detectado es una mayor vulnerabilidad que las ha afectado de una forma tremenda, no solo materialmente, sino psicológicamente y a veces, claro, físicamente. Me surge una duda, ¿aumentaron también las consultas, aunque fueran solo por WhatsApp, por el hecho de estar confinados, vivir con tu agresor durante tantos días? También es una situación complicada, ¿no? En lo que es nuestra asociación no aumentaron, pero en los datos del 016 han aumentado hasta un 60%, y sobre todo consultas y ayudas también de tipo psicológico. En la asociación lo que sí que aumentaron fueron las necesidades de una ayuda psicológica. Y luego también se han generado muchos problemas, gente que ya se encontraba separada y que, bueno, ya lo comentaré. Vale, ahora hablaremos de las necesidades que se plantean. Maripaz, hablamos también de adicciones, ¿no? Me imagino que habrá sido muy difícil ese confinamiento también para personas que necesitan ayuda y que siempre acuden a vosotros para recibir ese apoyo psicológico, de información también. Cuéntame. Pues bueno, nosotros pertenecemos a la RAT, que es la Red de Atención al Drogodependiente de la Junta de Castilla y León. Concretamente, esta red está vinculada con la Oficina del Comisionado para la Droga, que es un órgano que pertenece a la Consejería de Familia. Y estamos acreditados como centro sanitario. Quiere decir esto que no pudimos cerrar, es decir, que nuestro centro permaneció abierto desde el momento cero de la pandemia hasta la actualidad, ¿no? Entonces, incorporamos todas las directrices, es decir, nosotros nos pusimos en manos de las personas que sabían o que tenían que saber, ¿no?, a la hora de la gestión de la pandemia, y fuimos incorporando progresivamente todas las directrices, en este caso de nuestro órgano correspondiente, que es la Junta de Castilla y León, la Consejería de Familia, la Oficina del Comisionado, los llamados planes de contingencia, que eran documentos extensos donde se regulaba completamente qué teníamos que hacer con todos los usuarios y usuarias, tanto en régimen residencial como ambulatorio. Entonces, entre las indicaciones, por supuesto, las indicaciones de salud que os podéis imaginar, las de todos, más luego las específicas de nuestra población, ¿no? Y entre esas indicaciones se incorpora la atención telemática, con lo que esto supone, es decir, hablamos de atención telemática con facilidad, pero nos estamos cargando un poco el vínculo con nuestra gente que está en riesgo de exclusión. Luego, si quieres, lo comentamos. Sí. Es muy difícil vincular, sobre todo con la gente que no conocemos, a través de medios telemáticos que algunos de ellos ni siquiera tienen disposición, ¿no?
Y empezamos a aplicar un poco toda esta normativa, como digo, y mantuvimos la atención presencial a las personas que estaban en una situación de riesgo. Bien, porque con el consumo de drogas se añadía un trastorno psiquiátrico que había que estar revisando. O sea, el psiquiatra nuestro ha estado presencialmente trabajando y llamando y atendiendo a todas las personas que estaban vinculadas al proyecto. Bien, porque aparecían situaciones de violencia. Tenemos una línea que trabaja con menores que tienen problemas de consumo de drogas y otras circunstancias de riesgo, como puede ser la violencia dentro del entorno doméstico o cualquier otra, o fracaso escolar, en fin. Entonces, incorporamos, como digo, todo esto y hemos sobrevivido con cierta dignidad. Hubo un primer momento, no sé si vosotros lo habéis detectado o no, de cierta dulzura, es decir, nos decíamos, porque llamábamos, y bueno, la gente está más o menos, y sorprendía muchísimo, porque ciertamente nuestra gente, la mayoría de nuestra gente, no tiene estructura ni física, ni psicológica, ni social para soportar un confinamiento, sin perder un poco el equilibrio. Y luego hubo otra época que ya empezó, digamos, un poco el declive, ¿no? Que si quieres luego pues comentamos. Sí, se han dado diferentes etapas entonces. Dificultades a la hora de justificar las subvenciones, con la protección de datos. La intervención online viola en muchos casos todas estas normativas, ¿no? Y luego la sobrecarga del equipo, que también decía Chus. El apoyo de voluntariado que tienen entidades como las nuestras desapareció prácticamente y el equipo estuvo mañana, tarde y noche desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y sigue estando todos los días de la semana por si acaso había que atender a cualquier persona. Eso es lo que hay que resaltar y creo que queda claro que en ningún momento habéis dejado de trabajar, que lo habéis hecho más aún si cabe. Me gustaría ahora plantear otra cuestión. ¿Qué necesidades se crean ahora? Por ejemplo, Chus, en Red Cíncola funcionáis con una red de voluntarios que la mayoría de ellos son personas muy mayores, que resulta ser ese sector de la sociedad más vulnerable ahora con la pandemia. ¿Qué necesidad se plantea ahora? Claro, precisamente durante esta semana pasada hemos estado manteniendo reuniones online con los voluntarios de los diferentes programas para ver de qué recursos disponemos y ver qué posibilidades tenemos de trabajar, ¿no? Nosotros, cuando empezó la pandemia, teníamos así registrados 290 voluntarios con una actividad semanal. Quiero decir que una hora de apoyo escolar, una hora de asistencia al calor y café, lo que fuera, 290. De estos voluntarios, por un lado, el 80% son mujeres, un tercio tiene más de 65 años. Es un tercio que está en riesgo, claro, y es muy complicado. Por un lado es muy complicado que puedan hacer cosas de manera presencial y por otro lado también les cuesta más lo de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces se nos plantea ahora el reto de hacer lo que estábamos haciendo, atender nuevas necesidades que vamos detectando y el hacerlo con las medidas que hay que hacerlo. Por ejemplo, los apoyos escolares, no podemos hacer apoyos escolares en los colegios como hacíamos, el Estonac o el Fray Luis de León, porque eso está cerrado. Tenemos que tirar de nuestros propios espacios. Además, esos espacios no pueden ser como antes, que metíamos a 15 chavales en un aula o a 20 personas en un aula de clases de español. Ahora, pues eso tenemos que hacerlo de una manera mucho más reducida, con más distancias, con más precauciones, etc., ¿no? Pero bueno, son pegas. Pero en nuestro ánimo está el seguir y en ello estamos. Hemos conseguido más espacios, hemos reacondicionado otros espacios para poder tener ahí las clases de español que antes teníamos, etc. Y tendremos que inventarnos algo que no sé qué será, pero hay cosas que no podremos seguir haciendo. Y es muy triste. Por ejemplo, nosotros uno de los grandes momentos de la Red Cíncola era a media mañana
cuando interrumpíamos las clases, las actividades que hubiera y demás, y la gente se juntaba en el hall a tomar un café. Ahora eso es imposible. Eso es ahora imposible. Y claro, esto es lo del café, al final es lo de menos, pero el recurso que supone emocional, de relaciones para la gente que está en clase de español, relacionarse con otra gente, de coincidir con gente de tu mismo país o de otros países, ese tipo de relación, ese tipo de actividad se pierde. Eso es muy difícil de solucionar, ¿no? Eso nos cuesta. Llegará el momento en el que vuelva, esperemos, ¿no? Sí, eso, tendremos que inventarnos otra cosa para suplir son las eso. necesidades que tenéis, ¿verdad? Claro. Artemio, en la Asociación contra el Cáncer en Valladolid, ¿qué necesidades tenéis? Porque hemos estado viendo antes estas instalaciones, tenéis una atención personalizada a quien viene, atención telefónica también, atención psicológica. La pandemia lo que ha supuesto, desde luego, ha sido provocar una situación no especial, yo diría que súper especial. La persona con cáncer pues, ha tenido efectos laborales, sociales, económicos, psicológicos, y yo creo que todo eso pues, debemos de intentar suplirlo. Hay un dato que ya hemos hecho un estudio a nivel nacional, y es que 1 de cada 3 personas que tienen cáncer durante el confinamiento, porque se hizo el estudio durante el confinamiento, pues 1 de cada 3 había sufrido ansiedad y problemas de depresión. Esto es evidente porque si pensamos lo que nos ocurría a todos nosotros cuando estábamos confinados en casa, imaginémonos qué es lo que le ocurre a una persona que tiene cáncer. Ese miedo. La incertidumbre de no saber, ¿me va a poder atender mi médico como lo hacía anteriormente? ¿Voy a poder tener esa ayuda? Eso, desde luego, existía y existe. ¿Y qué ocurría? También otro dato que nosotros tenemos es que teníamos una partida a nivel nacional de ayuda social, y en este tiempo pues, se habían duplicado las solicitudes. También la asociación lo que ha hecho, antes teníamos aproximadamente 2 millones de euros, hablo a nivel nacional, para las ayudas sociales, y se hizo un suplemento de otros 3 millones de euros para ayudar a personas que necesitaban la ayuda social. Y bueno, pues yo creo que eso es importante. Y desde luego lo que tú comentabas, y aquí comentábamos antes, se ha duplicado también las ayudas de forma telemática, porque la ayuda psicológica no la podías hacer en forma presencial, pero desde luego nuestros trabajadores, nuestros profesionales han estado desde el día siguiente que se confinó trabajando y apoyando y ayudando a las personas que necesitaban la ayuda, y que desde luego debemos de entender que si para todos ha sido difícil, la persona que tiene una enfermedad, y una enfermedad como el cáncer, todavía pues era muchísimo mayor. En vuestro caso, ambas, se plantea la cuestión, lo que comentabas antes, Maripaz, por ejemplo, que me imagino que tendréis un registro de víctimas y de pacientes que atendéis, pero ¿qué pasa con esas nuevas personas que se van a convertir en nuevas víctimas y en nuevos pacientes? Nosotros lo que sí que hemos detectado es una cierta disminución de lo que son las denuncias, porque el miedo paraliza. Y como estamos en una situación de tanta incertidumbre, las víctimas no saben qué las puede ocurrir. Entonces lo que sí que deciden es tomar la determinación de bien divorciarse o separarse por la vía civil, pero evitando la denuncia por los malos tratos. ¿Qué ocurre con esto? A veces no les soluciona realmente el problema, porque no es lo mismo ir por un camino que realmente ir por el camino de la violencia de género, que era como tenía que ser.
Como decía antes, y ya solamente una pincelada de ello, las necesidades ahora más urgentes, como son comer, poder tener una habitación, son las que se les están planteando a las víctimas, porque si antes tenían trabajo, limpiaban en 3 casas, pues por ejemplo, ahora ya no tienen ese dinero, ellas se encuentran con que realmente tienen ingresos cero, y antes, indudablemente, víctimas siguen siendo, pero tienen que comer y tienen que dar de comer a sus hijos. Y luego lo que yo, como abogada, sí que he asistido durante el confinamiento, hay muchas mujeres que están separadas o divorciadas por vía civil cuando han sufrido violencia de género y nunca lo han denunciado. Entonces el problema del régimen de visitas con los hijos. Se suspendieron las visitas intersemanales, indudablemente aquellas progenitores que tienen buena fe y se llevan bien, pues no hay ningún problema, siempre hay acuerdos. Pero claro, los niños han sido muchas veces instrumento de lanzadera de ataques por parte del maltratador para seguir acosando y haciendo más víctima a la mujer con el problema que se encontraban con los hijos. Entonces, violencia doméstica ha seguido existiendo, pero se ha denunciado menos, por el tema que decías. Sí, claro. Se ha denunciado menos porque el miedo te paraliza y luego la incertidumbre de que tus circunstancias económicas y sociales son mucho peores, como no podías imaginar, de que a lo mejor en algunas situaciones ya no eran buenas, son mucho peores ahora. Maripaz. Sí, bueno, en nuestro caso, respecto a los nuevos casos, ¿no?, que preguntabas, pues, o sea, aquí hay una cuestión que, bueno, a ver si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, la pandemia ha puesto los ojos, sobre todo, en preservar la salud física, ¿vale? El concepto de salud, incluso organismos internacionales, hablan de bienestar biopsicosocial, ¿vale? ¿Dónde está la parte psicosocial? Que es un poco la nuestra. Es decir, la experiencia nuestra es que es fundamental con las personas en riesgo, con dificultad, establecer una conexión, un vínculo y ganarte la confianza. Luego el método es importante, por supuesto, ¿no?, pero es lo de menos. A partir de esa confianza que te ganas, casi tienes la posibilidad de influir en esa persona y de tirar de ella, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Pero hoy en día, ahora mismo, en este momento, seguimos con la parte psicosocial, digamos, invisibilizada. Muy difícil vincular a través del teléfono con una persona que no conoces. No es fácil la intervención terapéutica a través de las tecnologías. Nosotros que nos hemos formado, como todos, en un poco adiestrarte, ¿no?, para entender un poco el lenguaje no verbal, deducir si hay alguna situación de riesgo que esté planeando, por ejemplo, el suicidio o algo así. Nosotros tenemos clientes, pacientes, usuarios en un nivel de riesgo importante. Y hasta ahora hemos conseguido sostener y contener esta población, ¿eh? Pero ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Vale? No es suficiente, algo tendrá que cambiar, Chus. Pero como no incorporemos esto, cambiamos mucho, o no sé yo cómo vamos a salir de esta. Desde las propias máscaras, es decir, la máscara ya te impide la comunicación, que el lenguaje no verbal es fundamental. No sabes la cara que tiene la otra persona, el nivel de sufrimiento, no puedes tocar el alma, no puedes llegar a esa gente, ¿no? Entonces, yo que considero que la parte psicosocial debe empezar a ponerse también sobre las mesas. El tema de los ancianos es clarísimo, Estefanía. Estamos cuidando de su salud, pero ¿y qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con sus familias? ¿Qué pasa con la relación? Que no salgan de la residencia, que igual tal. Pero es que se van a morir de pena. Se están muriendo de pena, de hecho, ¿eh? Entonces, bueno, ese es el reto, porque la tercera cuestión que me gustaría preguntaros es ¿a qué retos os enfrentáis? Reto de la atención, no lo sé. A ver, Chus. Bueno, pues para nosotros hay, por un lado... Tienes la oportunidad aquí, por ejemplo, de hacer un llamamiento a pedir más voluntarios, gente joven que se una, por supuesto, por ejemplo, a Red Cíncola. Claro. Nosotros esto se trata de unir granitos de arena, ¿no? Necesitamos gente, necesitamos atender a más gente, porque es evidente que hay más necesidad, con más medios, y necesitamos atender eso, nuevas necesidades, ¿no? Entonces, nosotros, como decía antes, tenemos 1/3 de nuestros voluntarios mayores de 65 años, gente entregadísima, muy comprometida
y que ha hecho un trabajo fabuloso, pero que ahora lo tiene difícil el poder trabajar presencialmente, ¿no? Necesitamos más voluntarios y necesitamos financiación. Nosotros tenemos más o menos un presupuesto de $500.000 de euros de esta financiación. Más o menos un 70% es financiación pública, financiación que está vinculada a un proyecto concreto, financiación que va de año en año y por lo tanto ahora mismo no sabemos qué proyecto nos van a aprobar para el año que viene, ¿no? Entonces la financiación pública tiene por un lado el problema de la incertidumbre, de no saber cuánto va a ser, por otro lado el problema de que es para un programa concreto, específico, y por otro lado tiene un coste alto el justificar ese euro, cosa que me parece muy bien. Cada euro que te dan hay que justificarlo, pero eso tiene también un coste. Entonces, queremos cambiar esa situación, queremos tener más recursos propios para no depender tanto de la administración, que sea más barata esa financiación y que podamos destinarla con más agilidad a cosas que se necesitan. Nosotros ahora mismo estamos haciendo entrega de 46 becas para estudiantes de 600 euros. Eso sale de nuestros recursos propios. Entonces necesitamos más financiación privada, ¿no? Artemio, voy a pediros a todos mayor brevedad, que se nos va terminando el tiempo. Sí, en cáncer hay cuestiones importantísimas. La prevención. Pues este es un reto, que la prevención sea incluso mayor, ¿no? Y que la vida saludable sea un efecto que implique que haya menos casos de cáncer. Es evidente que nosotros estamos con programas como el abandono del tabaco. El tabaco está clarísimo que influye, y la ayuda a ciertas personas que nosotros ya vemos que es necesario ir apoyando a los profesores, apoyando a los alumnos en las distintas aulas, para que ellos también vayan tomando conciencia de esta vida saludable que nosotros queremos. No me puedo olvidar de la investigación. Siempre lo diremos, y esto lo tiene que conocer la sociedad. A más investigación, más vida. Y a más investigación, menos cáncer. Y por eso reivindicamos un plan nacional de investigación del cáncer. Y espero que eso lo intentemos conseguir. Y desde luego la sociedad nos apoya, y yo creo que Valladolid es un ejemplo, ¿no? En este mes de octubre vamos a hacer lo siguiente. Primero, con el tema del cáncer de mama, la Asociación Española contra el Cáncer se tiñe de rosa, para hacer llegar a la sociedad, que la sociedad vea cómo la mujer que ha tenido el problema del cáncer de mama lucha para sobrevivir y para seguir adelante. Ese lema que tenemos, saca pecho. Pues la mujer tiene que sacar pecho, y todas las mujeres también yo creo que nos tienen que ayudar a que esas mujeres que sufren el cáncer de mama pues vayan para adelante. Y este año la marcha, perdona que te interrumpa, Artemio, que es de récord en toda España, la vais a hacer de manera virtual. Desde aquí pedimos a todo el mundo que sepa que no es presencial, pero que se puede colaborar de una manera virtual. Así es, así es. La marcha de Valladolid, bueno, pues es conocida, iba a decir mundialmente, a ver si ahora con la marcha virtual todavía la conseguimos que sea así, pero es cierto ver 55.000 personas que salen diciendo: estamos aquí para apoyar a la Asociación Española contra el Cáncer y a las familias y a los pacientes que tienen cáncer. Eso tiene un valor extraordinario. Y dentro de muy poco diremos cómo vamos a hacer la marcha virtual. Y nos tenéis que ayudar todos para que esto sea un éxito, porque desde luego no podremos salir presencialmente, pero entre todos vamos a intentar conseguir que, si Valladolid batía récord también en marchas presenciales,
vamos a ver si batimos récord también en marcha virtual, porque eso es muy importante el apoyo económico, pero es muchísimo más importante el apoyo moral. Muy bien, gracias Artemio. A las dos, presencialmente es muy complicado estar al 100%, pero hay que estar ahí porque los vulnerables han duplicado su vulnerabilidad, ¿no, Rosario? Sí, lo que pasa es que uno de nuestros retos ya pues son las tecnologías y relacionarnos de una manera online sin dejar la parte presencial. Y quería muy brevemente, haciendo colación a lo que Maripaz había dicho, el equipo de psicólogas de la asociación siempre está dispuesto, muy preparadas, a ayudar a las víctimas psíquicamente de las situaciones traumáticas que viven, que es la salud engloba el concepto físico y, por supuesto, el psíquico. Si no, no hay salud, si no hay equilibrio psíquico. La salud mental es importantísimo. En eso estamos de acuerdo. Maripaz, para terminar. Sí, bueno, pues yo quería subrayar que yo creo que las entidades sociales, las entidades del tercer sector, hemos sido unos aliados silenciosos de las administraciones públicas y de hecho casi todas hemos continuado al pie del cañón en presencial haciendo nuestro trabajo. Que nuestra población esté contenida o sostenida a duras penas no es una casualidad, es fruto de un trabajo de fondo de mucha gente comprometida. Y yo creo que esto no debe olvidarse y las administraciones tienen la obligación de garantizar nuestra sostenibilidad. Yo cuando le escuchaba hablar a Artemio de esos 2 millones y que iban a poner 3 millones, digo, yo si vuelvo a nacer me voy a vincular a la Asociación contra el Cáncer. Digo, no, que el proyecto Hombre es mi vida, ¿no? Pero tenemos muchas dificultades económicas, ¿no? Para seguir sobreviviendo y necesitamos ese apoyo. Y para finalizar, quiero recordar, ¿no? Traer a colación, no sé quién, desde luego, ¿no? Unas palabras del Papa Francisco, que dice que tenemos que contagiarnos con los anticuerpos de la solidaridad, de la caridad, del amor al prójimo, ¿no? Para que la reconstrucción sea de todos, no solo de los de siempre, ¿no? Que son los que tienen un mejor estado de bienestar. Perdón. No, me encanta ese mensaje para terminar, es ideal. Sí. A los 4, mil gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias también por seguir al pie del cañón, por no abandonar ese barco, como decía yo al principio, sino incluso trabajar con muchísimas más ganas y más fuerza, porque está claro que hacéis una sociedad mejor. Gracias a los 4. Muchas gracias. Y a ustedes les esperamos la semana que viene. Feliz semana. Adiós.